Mis hermanos, el Señor me los bendiga bastante. Espero que en esta mañana se encuentren gozando de la paz del Señor, de la armonía, del gozo que nos trae el seguir a nuestro Dios, mis hermanos. Así es de que la iglesia del Señor siga teniendo gozo y más. Vamos a escuchar la santa palabra. Abran por favor su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Voy a leer el versículo 16 enseguida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse. Mis hermanos, hay unas Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo para indicarnos, ¿verdad?, que vivamente Jesús dictó estas sentencias. He estado hablando, mis hermanos, en estos sermones pasados, hablé sobre esperanza, hablé sobre la paz, hablé sobre el gozo. Y ahora nos toca hablar sobre el amor. Sobre el amor. Por siglos, ¿verdad? La iglesia ha proclamado, ¿verdad?, siempre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este bendito, hermoso tiempo de Adviento, en la que esperamos, ¿verdad?, celebrar ahora para el 24, 25, la venida de nuestro Señor, cuando vino hace casi 2000 años. Y como dijo este hermano, un pastor, dijo, sabemos que no nació en esa fecha y que no somos unos ignorantes, sino sabemos de dónde provenían antes las fiestas, antes de que fuera el nacimiento, la iglesia adoptara de celebrar el nacimiento de Jesús el día 25. Eran fiestas paganas, por supuesto, antes. Bueno, lo cierto es de que aquí San Juan nos dice, ¿verdad? La boca misma de Jesús nos dice, de Dios Papá, nos dice que Dios amó tanto al mundo, lo amó tanto que mandó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor tan grande, mis hermanos! ¡Qué amor tan grande! Es una escritura exactamente grandiosa, porque yo creo que cada cristiano siempre se inclina por un versículo de la Biblia. Siempre le llama la atención un versículo. Dice, este es mi favorito. Pero bueno, este versículo se lee por doquier. Muchos le llaman el versículo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque exactamente aquí nos dice que Dios amó tanto al mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que ya no lo ama? Lo amó tanto. ¿Quiere decir que ya no lo ama? Sí, sigue amando al mundo. Lo sigue amando. Fue tan grande el amor de Dios, fue tan grande y sigue siendo que sabía lo que iba a pasar con Jesús. Jesús mismo sabía lo que iba a pasar con Él. Que de una muerte tan dolorosa, una muerte tan atroz, tan horrible, y siendo Dios, y vivió de tal manera, vivió con tanta limitadez, desde la niñez, sus días mozos, su juventud, y cuando llega adulto, vivió una vida precaria, pero en el Señor fuertísima. Era Dios, pero era hombre.
El amor de Dios se ha manifestado tan grande, mis hermanos. Por eso en esta semana, este sermón, hablo sobre el amor. Porque, mis hermanos, por ahí dice también la Escritura que el amor cubre multitud de pecados. Y de cierto vino Jesús a cubrir multitud de pecados. Con su muerte vino a comprar una nación grande. Y el amor de Dios es tan grande, que muchos por ahí regalan, ¿verdad?, papelitos donde dice Juan 3:16, Juan 3:16. Y luego ya van a la Escritura y leen lo que dice. El amor de Dios tan grande que nos alcanzó, mis hermanos, de lo contrario no estaríamos aquí ninguno de nosotros. No estaríamos aquí si no ha sido porque el amor del Señor nos alcanzó. El amor tan grande. Yo me puedo acordar cuando Dios toca mi vida. Yo me puedo acordar y cuando siento en mi corazón, ¿verdad?, ese amor, ese fuego de Él en mi corazón que me hace dejar mi antiguo modo de vivir y me llego a Él porque con sus brazos abiertos me llama y me da el amor que jamás nadie me había dado, jamás. No quiere decir que mis padres no me amaban, pero ellos desgraciadamente no podían amar como Dios ama. Y el amor nos alcanzó, mis hermanos, el amor grande del Señor. Que en esta Navidad, mis hermanos, nos quede bien marcado en nuestro corazón de la bondad de Dios. Que lo miremos en una nueva dimensión, ese amor grande del Señor. Que este amor de Dios nos empuje más adelante a mirar en realidad el propósito de Dios para cada uno de nosotros, mis hermanos. El amor es tan grande de Él que vino a darse por nosotros. Hay pocos, mis hermanos, hay pocos que podemos darnos por los demás, se los garantizo. Hay pocos que podemos darnos por los demás. Y ya no digo la muerte, de morir por aquellos, pero digo, ¿verdad?, para nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, darnos a los demás. Pero yo creo, mis hermanos, que es tiempo, ¿verdad?, de que miremos hacia atrás y miremos lo que Dios ha hecho con nosotros. Y seamos bastante agradecidos con nuestro Dios y podamos servir a los demás, podamos darnos a los demás, podamos nuestro tiempo, ser generosos para con los demás, mis hermanos. Y de cierta manera, ¿verdad?, el sermón pasado no hablé sobre la matanza, ¿verdad?, que pasó en Connecticut, no lo hablé, pero queda precisamente para hoy lo que quiero decir, porque entre esas matanzas siempre hay algo bueno, por supuesto. Los angelitos, ¿verdad?, los niños aquellos inocentes, pues se van con el Señor. Pero vimos actos gloriosos, mis hermanos, valerosos, ahí durante esa matanza, durante esa masacre. Vimos, y voy a hablar especialmente de esta joven profesora, Victoria Soto. Estuvo ahí durante ese fatal día. Una muchacha, una joven, 27 años, una joven brillante, buena profesora, a quien después, ¿verdad?, del acto que hizo valeroso, ¿verdad?, a niñas la alabarían, de que era su profesora predilecta, de que siempre servía a los demás. Pero lo cierto es de que ella, cuando llegó el matón el joven para matar a los niños, ella escondió a los niños entre los gabinetes, los escondió ahí por doquier y se puso enfrente y les dijo, ¿sabes de qué? No están aquí los niños, están en el gimnasio. Y el asesino, ¿verdad?, el muchacho pues abrió fuego y la mató. Y digo, bendito mi Dios, ¿verdad?, porque en realidad sí hay gente, mis hermanos, que está dispuesta a dar su vida por los demás. Yo creo que el amor de Dios es tan grande es el amor de Dios que ha impactado nuestros corazones, cambió nuestro modo de vivir y podemos dar de sí. Podemos, hermanos, reflejar ese amor de Cristo a los demás de muchas maneras. Todos traemos diferentes dones, pero cada uno Dios nos ha dado la capacidad para reflejar ese amor grande de Él. Y eso fue lo que pasó con esta joven, que ella
Por supuesto que ella debe haber amado al Señor, ¿verdad? Y es un hecho, mis hermanos, es un hecho, no aislado, porque hay mucha gente valerosa de igual manera, pero es un hecho que hizo ella que se va a recordar mientras vivamos en este mundo, o otras generaciones. Si vivimos más tiempo, otras generaciones van a alabarla por lo que hizo. Se los garantizo. Lo que quiere decir que lo que hizo nuestro Dios al mandar a Jesús, se sigue hablando de hace 2000 años, se sigue hablando, ha impactado ese amor de Dios, ese amor de Cristo ha impactado al mundo entero. Y ese gran amor que es como un fuego devorador, nada ni nadie lo puede apagar ni lo puede parar. Nada. Y bendito sea el nombre del Señor. Y alabo yo, mis hermanos, a ese tipo de gente que da la vida por los demás. La alabo y el Señor la tenga en paz, por supuesto. Pero fíjense, he hablado sobre el amor maravilloso, pero la mayoría de los predicadores no dice, ni decimos a veces, lo que dice enseguida el mismo versículo. Dice, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. Esa palabra la hacemos a veces a un lado y no predicamos de eso más que sobre el amor. Pero el mismo versículo dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que vino a hacer Jesús es a reconciliar al hombre con Dios. Lo que quiere decir aquí que Dios no quiere que ninguno se vaya al infierno. Aquí no está hablando solamente de muerte física. Aquí no está hablando solamente de muerte física, sino de condenación eterna. Que no se pierda. Jesús no quiere mandar a nadie al infierno, a nadie. Él quiere que estemos con Él viviendo una vida eterna por siempre jamás. ¡Qué hermoso Dios! ¡Qué hermoso Dios! Que los profetas hablaron y hablaron, que venía Emmanuel, Dios con nosotros, venía para reconciliar al hombre con Dios. Cosas imposibles para muchos, imposible para las naciones paganas, para los filósofos, imposible, porque se tenía a un Dios muy lejano, a un Dios que se complacía con los dolores de la humanidad, a un Dios indiferente. Es lo que crean ellos. Pero no, mis hermanos, Dios no es un Dios que está solamente mirando como para castigar. Dios es un Dios amoroso. Todavía es un Dios amoroso y lo será. Por lo cierto que Él no quiere que ninguno de los que viven en el mundo vaya al infierno. Ninguno, sino que tengan la vida eterna. Por eso, aquí oímos sobre el amor y sobre juicio hablamos. Porque, mis hermanos, déjenme les cuento una pequeña historia. Voy con unas pequeñas historias. Cierto turista fue una vez a un grande museo. Y en ese museo había unas grandes obras de arte, antiquísimas, de incalculable valor y de un arte genial. Y después de haber visto, ¿verdad?, aquellas obras de arte, el artista le dijo al guía, ¿sabe qué? Sus pinturas viejas no me gustan. A lo que el guía respondió, dijo, caballero, le recuerdo que estas obras no están en tela de juicio, pero el que las mira, sí. El que las contempla, sí. ¿Qué quiere decir? Que este hombre no valorizó lo que sus ojos habían visto porque estaba ciego.
una ceguera espiritual, una ceguera. No era conocedor de lo que había mirado. Y con la reacción esa que él hizo, se juzgó a sí mismo lo que era. Equivale que vino Jesús al mundo ofreciendo la salvación. Vino con su belleza, vino con su ternura, vino haciendo maravillas, sanidades. Y muchos lo recibieron y su reacción fue para salvación. Pero muchos lo rechazaron. Muchos no vieron interés en él. No vieron maravilla en él. Muchos desdeñaron lo que era Jesús. Y al hacer eso, ellos mismos se atrajeron el juicio. La reacción de ellos es lo que echó ahora a perder o a ganar. Ojalá que me estén entendiendo. Ojalá que me estén entendiendo. Por eso dice aquí la Santa Escritura, dice que el que anda en las tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras no sean vistas. Yo creo que los que estamos aquí y la iglesia que me escucha, yo creo que en sus tiempos de negrura, en sus tiempos de pecado, o cuando hacían cosas malas, o cuando hacemos cosas malas, no queremos que nadie nos vea. Pero anteriormente, cuando no vivíamos en el Evangelio, vivíamos una vida apartada y mientras menos te conozcan lo que eres, mejor. ¿Cuántos de nosotros no salíamos solamente en las noches a vivir nuestra vida? Y el día nos encajonábamos en nuestra covacha, en nuestro cuarto. Venía la noche y salíamos para hacer el mal. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que me escuchan, así lo hacían? Hasta nos daba vergüenza que la gente nos viera de día. Sería por nuestro semblante, por lo que íbamos a hacer, pero nos escondíamos. Lo cierto es de que también como seguidores de Dios, nosotros, venimos a hacer juicio para los demás. Porque nos miran y dicen, ah, ahí viene el santucho. O mira, abusado, porque este es un hermano de la iglesia, o es un pastor, es un aleluya. Y mejor vamos a parar de decir o hacer esto. Bueno, hay un poco de temor, ¿no? Pero lo cierto es de que nos habla, nos canta el gallo cuando vemos a alguien que es diferente a nosotros. O sea, me refiero cuando estábamos en el mundo. Y lo cierto es esto, que muchas de las veces cuando nosotros vivimos de esa manera, aún siendo cristianos, estamos haciendo mal. Y nos canta el gallo, nos canta el gallo. Lo cierto es de que la luz vino a nosotros, vino y nos ha impactado. Y esa luz la reflejamos hacia los demás. Y venimos a hacer como juicio a mucha gente que les caemos mal. ¿Por qué? Porque vivimos en el Evangelio, vivimos en la gracia del Señor, vivimos en la luz y no les caemos bien. Así ha sido siempre. Y ya una vez lo dije, pero una vez este filósofo, que también era un general muy afamado en aquellos tiempos en Grecia, en el año 400 antes de Cristo, este hombre, Alcibiades se llamaba, que era un discípulo de Sócrates, que fue un filósofo grande en Atenas en aquel mismo tiempo. Se encuentra con él y le dice, ¿sabes de qué, Sócrates? Te odio porque siempre que te miro,
me haces verme en realidad lo que soy. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto? Porque Sócrates, aunque era un filósofo, era gente que estaba alejada de Dios por ser gentil. La promesa era solamente para el pueblo de Israel en aquel entonces. Pero estos filósofos tenían muchas cosas que eran buenas. Muchas cosas que eran buenas. Y se miraba desnudo cuando miraba a Sócrates. Se miraba desnudo. Pues así nos miramos cuando miramos a Jesús, mis hermanos, cuando no andamos mal. Se nos recuerda lo que somos. Se nos recuerda y odiamos a aquel, o le tenemos coraje porque nos recuerda nuestra manera de vivir. Hay una escritura en el libro apócrifo de sabiduría. Libro apócrifo de sabiduría. Este libro no está en las Biblias, ¿verdad?, que tenemos ahorita en este momento, no está, pero en las Biblias de otros sí están. De hecho, este libro de sabiduría es un libro hermosísimo en el cual los primeros padres de la iglesia en el segundo siglo, oigan, el segundo siglo, estoy hablando en el 100 y cachito, cuando vivió Justino Mártir, y muchos de esos grandes hombres a los cuales se les llama padres de la iglesia, los padres primeros. Ellos tenían este libro como canónico, lo tenían, y les voy a leer, nomás para ilustrarles, igualmente lo que le dijo este filósofo a Sócrates, de que le molestaba el verlo, porque así molesta, mis hermanos, la presencia de la persona que anda en rectitud. Molesta a los demás, a los que andan en oscuridad. Aquí habla sobre Jesús. Dice en Sabiduría, capítulo 2, versículo 12, dice: tendamos lazos al justo, que nos fastidia. Se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Se gloria de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor. Es un reproche de nuestros criterios. Su sola presencia nos es insufrible. Lleva una vida distinta de todos y sus caminos son extraños. Nos tiene por bastardos. Se aparta de nuestros caminos como de impurezas. Proclama dichosa la suerte final de los justos y se afana de tener a Dios por Padre. Veamos si sus palabras son verdaderas. Examinemos lo que pasará en su tránsito. Pues si es el justo, es hijo de Dios, Él le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos. Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Condenémosle a una muerte enfrentosa, pues según Él, Dios le visitará. El libro de la sabiduría, libro hermoso, hablando sobre Jesús. La Biblia de Jerusalén, mi Biblia primera de hace muchos años, que me acompañó por mucho largo trayecto, más que tiene la letra pequeñísima, pequeñísima. Mis hermanos, Dios es hermosamente bueno. Lo cierto es de que el Señor vino la luz a nosotros. Vino el amor, pero muchos prefirieron vivir en la tiniebla porque sus obras eran malas. No quisieron que la luz les alumbrara. Es como cuando anda el helicóptero en la ciudad, pasa mucho por la casa a veces. Anda con el reflector, aluzando todo ahí, todo alrededor, buscando al maleante, buscándolo. Yo a veces, si estoy afuera, pues me gusta mirar para arriba, que me mire. Pero si ando haciendo el mal, pues me escondo y corro. Me escondo y corro. ¿Por qué? Porque no quiero que me encuentren porque ando haciendo mal. Queremos pasar desapercibidos. Y de cierta manera, ¿verdad? Otra historia, ¿verdad? Fue de Platón,
igualmente un filósofo que fue contemporáneo precisamente de Sócrates y era discípulo de Sócrates, Platón. Quien era este filósofo era de gente acomodada, de familia acomodada, o sea, tenía dinero y que también tenía muchas cosas muy buenas en las cuales muchos cristianos le emulaban, decían lo que decía Platón porque fue un filósofo que tenía muchas cosas buenas también. Una vez vino el arquitecto y le dijo, Señor, quiero hacerle una casa. Dice, donde las habitaciones no se puedan mirar de ningún sitio. Hablando sobre reflector, ¿verdad? A lo cual contestó Platón y le dijo, ¿sabes de qué? Te voy a pagar lo doble porque me construyas una casa que se mire de todo sitio. De todo sitio. Mis hermanos, lo cierto, mis hermanos, que el que está siguiendo en el camino, el que está siguiendo el camino de Dios, no tiene nada que esconder. Nada. Viene a la luz para que sus obras sean vistas, porque nada teme. Está viviendo la fe, está viviendo la vida que el Señor ha traído, mis hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto, mis hermanos, que las reacciones que tenemos cuando se nos hace la invitación es la que nos salva o nos condena. La reacción que tenemos viene siendo de salvación o de condenación. Viene siendo. Pero quiero decirles, mis hermanos, el amor de Dios es grandísimo, muy grande. Podrán decirme, ¿a poco Dios ama a estos? ¿A poco Dios ama a aquellos? Sí. Dios ama a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Los ama? ¿Ama a México? ¿Ama a El Salvador? ¿Ama a Guatemala? ¿Ama allá a los países musulmanes? ¿Ama todos los países, mis hermanos? Los ama. Aquí lo dice. ¿Qué quiere decir que la condenación? ¿Dios condena? No, Dios no condena. Son nuestras reacciones las que nos condenan o las que nos salvan. Pero lo cierto es que el amor de Dios es muy grande. El amor de Dios está en efecto todavía. Muy grande el amor de Dios. Él no quiere que vayamos a sufrir una condenación eterna en el infierno. Por eso, mis hermanos, amen, amen de todo corazón. Que el amor con que ustedes aman sea visto en realidad por los demás. Que miren su generosidad. Dios es muy bueno. Dios en su grandeza, en su amor, hace que salga el sol, hace que se alimente toda humanidad. No le falta a ninguno. Ahí está el amor manifestado, lo grandioso de Él, lo que ha creado para nosotros, para que lo vean buenos y malos. Todo lo ha hecho bien. El amor de Dios es grandísimo. Díganselo a sus hermanos, a sus esposos, a sus esposas. Comuníquenselo, pero no solamente con palabras, pero comuníquenselos con hechos. Sean generosos con ellos. Bendíganlos. Platiquen con ellos, con los que tienen. Ustedes los aman. Dios los ama más. Dios los ama más. Mis hermanos, el amor ha venido. El amor nos ha visitado. Y el amor se ha quedado, mis hermanos. El grande amor de Dios. Tanto amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que no vaya al infierno. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, yo les digo y les exhorto
a que por favor oren, a que por favor oren, que sean tolerantes, que amen, que no juzguen, que no castiguen, porque Dios no es así. Y si ustedes han probado de la bondad de Dios, proclámenlo. Ya no se insulten, ya no se maldigan, por favor. Eso no es lo que han recibido de Dios. De parte de Dios han recibido reconciliación. Si es que hemos recibido solamente el amor de Dios, de parte del Señor. Paren ya de mirar tanto los defectos de los demás. Paren ya de mirar tanto los defectos del otro. ¿Por qué no miramos el defecto que también tenemos? Tenemos un frente, pero también tenemos una espalda, mis hermanos. Amemos, porque Dios nos amó bastante. Dios nos amó. Todos en realidad tenemos una parte hermosa, pero tenemos una parte feíta. Miremos, mis hermanos, la parte hermosa de aquel, de aquella, y bendigámosle. Ganémosle para el Señor. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos, algunos de ellos que no están cercanos al Señor por sus reacciones ante las invitaciones, cómo no queremos que vengan al Evangelio? ¿Cómo no queremos? Mis hermanos, no les castiguen, tolérenles, ámenles, porque si ustedes han recibido el amor de Cristo, deben de dar el amor de Cristo. Deben de darlo. Y acuérdense, mis hermanos, el amor, la visitación de nuestro Dios, exige una respuesta. Y acuérdense, nuestra reacción es lo que nos va a indicar hacia dónde vamos. Que nuestra reacción, mis hermanos, sea siempre para mirar la eternidad. Y que no vayamos, ninguno vayamos a la condenación eterna, sino que más bien lleguemos a mirar a aquel que se dio por nosotros, mis hermanos. Así es de que le exhorto a todo aquel que no ha dado su vida a Cristo, que lo considere y que su reacción sea para salvación. Mis hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana y proclamen el amor de Cristo, proclámenlo a grande voz. El Señor me los bendiga y en Cristo Jesús ánimo y adelante. Amén.